Regresa mi voz, regresa mi idea. Estamos repensando, eh, pues lo que intento yo interpretar de Cartucho y de la vida de Nelly Campobello. Abro mi cámara, les saludo. Eh, en un momento, espero más adelante, les compartiré otra vez mi PowerPoint y con eso me guiarán las imágenes. Pero en esta ocasión, y por eso aparezco yo en pantalla, quisiera ir revisando los datos esenciales para poder conversar de verdad sobre Nelly Campobello. Eh, Tenemos los datos, y creo que así es como hay que pensarla, de que ella es una poeta. Es una escritora mexicana que produjo poesía esencial, y esto quiere decir escritura que emancipa al ser humano de las cadenas de lo natural y lo orgánico para ponerlo en condiciones, yo digo que divinas, y de un ser superior en el cosmos, de una grandeza sin igual. Entonces, lo que escribió Nelly Campobello es realmente poesía esencial, nos hace llegar el porvenir, no nada más es el pasado y sus bellezas, y por eso es tan difícil comprenderla. Luego, y eso es algo muy importante también, hay que considerar que ella eligió como una forma de expresión de su poesía la danza, el ballet, en un principio el ballet clásico, y luego ella es una de las iniciadoras o desarrolladoras de lo que se pudo llamar en su momento danza mexicana. Creo que las muy metidas en el asunto incluso preferían decir baile mexicano, porque la danza les parecía europeizante, no americana. Pero esa historia de la bailarina, la coreógrafa, la maestra de danza Nelly Campobello es la que más trabajo me cuesta ahora reconstruir. No hay muchos datos directos en internet sobre eso. Domina la escritora y domina pues la nota roja del final, pero hay que tomar siempre muy en cuenta que ella es una bailarina. Yo considero que la danza fue la primera de las artes burguesas que existió. Los seres humanos antes de hablar bailaron. La primera forma que yo entiendo que debe haber existido de comunicación humana fue con movimientos corporales, porque hacer ruido con la boca y los pulmones y el aparato fonatorio era ponerse en peligro ante los depredadores. Y creo que los monitos que bajaron de los árboles para humanizarse, lo primero que emplearon fueron las señales, señales con las manos, señales con la cara, señales con el cuerpo. Y que de esas señales, cuando empezaron a ganar tiempo libre, tiempo de ocio, pues las convirtieron en la danza. Y eso me hace pensar que el ser humano nació brillante, no adorando a los dioses, sino adorando a su propio cuerpo, porque es la realidad. Nelly Campobello tiene que ver mucho con eso. He visto, y eso me llama la atención, que todavía se puede decir que está a debate cuál es el verdadero nombre de Nelly Campobello. En el detalle de, sabemos que se llamaba Francisca, y ese es el único nombre claro que tenemos de que ella tuviera un nombre oficial, Francisca. Es como Francisco, y en ese sentido es una Pancha Villa. Y por volverla Pancha Villa, creo que ella y otros biógrafos y amigos y amigas la volvieron Francisca Moya, para que sonara como Pancho Villa, Pancha Moya. Pero creo que ella, hasta donde dan mis datos,
quedó registrada como hija natural, como hija de madre soltera, y el apellido de la madre es Luna. Y entonces creo que su apellido es Francisca Luna y no Francisca Moya. En ese carácter veo que hay textos donde la llaman Francisca Moya, en otros Francisca Luna. Ya, por ejemplo, sería un buen trabajo de recuperación establecer con los datos que se cuentan actualmente cuál es el primer apellido de Francisca. Porque Moya es el apellido del padre, se sabe quién fue su progenitor. Entiendo por lo que ahora he investigado que es uno de los primeros, su padre, de los primeros mexicanos que se unen a la guerra de Pancho Villa, que también es uno de los primeros que caen muertos, su padre. Algo de su padre y supongo la belleza de su madre hicieron que Pancho Villa se sintiera ligado con esta familia de las Luna y los Moya. Y de esa manera es como creo que se metió el villismo a la familia de Francisca, a la que ahora ya le seguiremos diciendo Nelly, y Nelly Campobello, porque es lo que ella decidió que fuera su nombre. A Nelly Campobello, pues la tenemos aquí y le estamos hablando de ella porque hubo un momento donde la recuperó el canon de la literatura mexicana como la autora de Cartucho, una de las novelas importantes de la Revolución Mexicana. Pero cuando uno lee Cartucho y lee las otras obras de Nelly Campobello, desborda esa etiqueta minúscula que es literatura de la revolución, porque realmente ella no tiene muchos pares entre las personas que yo creo que se acercan un poquito a lo que ella logró hacer por escrito. Yo encuentro que solo están estas obras cerca de Cartucho. La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, una verdadera supernovela que tiene que volver a ser leída. Tiene que ser revisada incluso cinematográficamente. Creo que tal como quedó filmada es muy poquita cosa. Que La sombra del caudillo da para algo verdaderamente épico y que ahí es un texto que es par de Cartucho. Con él obligatoriamente, con La sombra del caudillo, va El águila y la serpiente, también de Martín Luis Guzmán, donde ya interviene de manera central Pancho Villa. Luego está otra novela enorme, ahora la estoy leyendo porque la leí cuando era muy joven y ahora la reencuentro y la reencuentro muy nutriente. Es Vámonos con Pancho Villa, de Rafael F. Muñoz. De él también es muy importante, Camina junto con Cartucho, se llevaron el cañón para Bachimba. Y con esos dos autores es con los únicos de lo que llamaríamos novela de la revolución, con los que camina Nelly Campobello. Creo que ella en Cartucho logra algo excepcional porque es el punto de vista de una mujer y de una niña ante los hechos. Es una escritura de una calidad de vanguardia en el sentido de ahorrarse metáforas literarias o alegorías de falsa poesía o de falsa épica y escribe con una verdad cruda y trágica como casi nadie lo ha logrado hacer en México. De manera que lo único que en la literatura nacional se podría considerar también par de Cartucho es la obra de Juan Rulfo, tanto los relatos del Llano en Llamas como la supernovela de Pedro Páramo. Y ahí es donde empieza a notarse y a encenderse los reflectores de lo que es la importancia de Nelly Campobello. Los datos que creo que se van objetivando y volviendo ya ciertos es que nació en el año de 1900
y no en los datos que ella dio más complicados de que había nacido en 1909, en 1912, en 1913. Siempre se estuvo quitando la edad. Lo digo ahora con un poquito con más detalle. Creo que era una medida de protección ante los machos de su época. Fue lo mismo que hicieron las surrealistas, quitarse la edad para que los machos de su edad no les quisieran ganar el juego a la fuerza. No iban a aceptar una mujer igual a ellos, decía Leonora Carrington, y entonces era bueno volverse una gatita mansa para que no te estuvieran molestando, tratando de ganar, y que era más fácil lidiarlos como enamoradores, como pretendientes y como admiradores que querían su amor y su cuerpo, que estarlos enfrentando como escritores, porque entonces se volvían muy tramposos, se volvían muy, vamos a decir, morenarcos. Entonces, creo que ahí es donde estaría la situación de ir ubicando la obra de Nelly Campobello, que ella nació en 1900. Eso me llevaba, y lo vuelvo a plantear ahora, a hacer ya un planteamiento hermenéutico, de que la entidad yoica que narra Cartucho es una niña de 9 años todo el tiempo. Aunque el relato se extiende en un lapso de 20 años y se concentra en 5 años, van de 1915 a 1920, y que es un relato que se puede situar, empieza en 1908 y termina en 1928, cuando matan a Obregón. La narradora siempre tiene 9 años, no va a crecer. Lo que crece es la narración, y ahí es donde interviene la madre y la voz del pueblo, la voz de las otras mujeres y los varones. Pero entonces ella nació en 1900 y el personaje que nos cuenta Cartucho es una niña de 9 años. Los datos del bautizo es que la bautizaron como Francisca Moya Luna, por lo del padre, pero no hay datos de registro civil que haya quedado con ese nombre. Y en los datos de fe de bautizo de la iglesia, eh, siempre ponen primero el nombre del padre, aunque el padre no esté presente o no se haya casado con la madre. Por eso yo digo que su verdadero apellido es Francisca Luna y Moya debería de venir después. Si tienen como el hijo de John Lennon y Yoko Ono, Sean Ono, Lennon, así ella debería ser Francisca Luna Moya. En los datos de la fe de bautizo y en algunas fuentes que he revisado, le ponen de nombre María Francisca. En eso hay que considerar que prácticamente hasta los años 60, los curas de pueblo, cuando bautizaron niñas y niños, siempre les adjudicaron, si era mujer, el nombre de María, si era varón, el nombre de José. Pero lo que no contamos para saber si esa María es válida es una, digamos, acta de registro civil. Por eso yo en María se lo pongo muy entre comillas y la sigo dejando en Francisca. Luego ella va a decir que se llamaba Francisca Ernestina. Nadie ha explicado de dónde tomó ese nombre de Ernestina, todavía el de Nelly. Se supone es una perrita que quería mucho su madre, pero Ernestina a mí me hace pensar que es la búsqueda también de masculinizarse más, así que ya es Francisca, Francisco, y Ernestina, Ernesto. Tiene nombres, primero diría yo, de varón y luego de mujer, pero para efectos civiles, creo que el nombre con el que hay que dejarla es Francisca Luna. Se tiene con eso los datos de que nació en Villa de Ocampo, Villa Ocampo, en lo que es ahora el estado de Durango.
Luego, muy rápido a la muerte del padre, creo yo, o quizá antes, el padre viendo que se iba la revolución, se fueron a un lugar más urbano que era Hidalgo del Parral. No he podido conseguir los datos exactos, pero entiendo que Hidalgo del Parral en los tiempos de la revolución, cuando vivió allí Nelly Campobello, era realmente un pueblito de no más de 15,000 habitantes. Y de ahí, en ese pueblito, pues fue donde medio existió ella en términos urbanos y muy cerca del campo. Luego, por razones de la revolución y de los enredos familiares, se pasaban ratos en Chihuahua. La madre se enamora de otro varón, tiene una hija con él, que es la hermana Gloria, y, y se van a vivir a Chihuahua. Y eso sería la vida de Nelly Campobello entre que nace y llega aproximadamente a los 22 años. Es la vida en el norte, en esa zona árida del norte de México, la que va a conectar con Desierto de la Muerte y todo lo que sería la Arizona norteamericana. Cuando muere su madre en 1921, que es el dato que tengo, Nelly y su hermana deciden venirse a vivir a la Ciudad de México y empezarse a ganar la vida como jóvenes bailarinas de ballet. Es un orgullo poder decir que ella nunca se casó y que tuvo numerosos amantes. Se cuenta que tuvo un hijo, José Raúl Moya, que murió a los 2 años, pero no he encontrado datos fehacientes de ese hecho. Se le atribuye el hijo, quizá por convertirla en madre a Chaleco, pero sería de las cosas también para investigar con más cuidado. El padre de esa probable criatura se llamó Alfredo Chávez y en ese sentido pues la deja también convertida en madre soltera, pues el hijo se supone que se apellida Moya. Ese padre potencial del hijo de Nelly luego fue gobernador del estado de Chihuahua, pero no sé hasta donde yo he llegado que tuvieran tratos directos ella y él. Más bien, cuando ella llega a la Ciudad de México, entra en contacto con el doctor Atl y rápidamente ella y su hermana forman parte de la comuna del convento de la Merced con el doctor Atl, Nahui Olin y de ahí una infinidad de grandes artistas que en su hora, cuando reaparezca en México, incluirá a Diego Rivera. Allí es donde ella entra en contacto con lo que llamaré el mexicanismo revolucionario de los años 20. Es donde publica su primer libro, Yo, Francisca, libro de poemas. Luego, esa misma trayectoria la pondrá en contacto con otro de los integrantes del mundo del doctorado, don Germán List Arzubide. Estuvo locamente enamorado de ella pues toda su vida. Ella creo que le prestó regular atención, pero yo que hago juicios desde mi situación, don Germán junto a don Martín Luis Guzmán era un chiste. Don Germán era un gargajo, don Martín era un hombrazo. Y ahí es donde creo que ella pues despreció a List Arzubide. De List Arzubide lo mejor de su obra son los chismes, porque hasta donde yo lo he leído escribía con las patas. Sin embargo, es famoso y se le aprecia hasta como escritor. Lo importante es que por cuestiones de enfermedades, de nostalgia y de complicaciones de la vida del México terminando la revolución, Nelly Campobello y su hermana Gloria van a ir a dar a Cuba en 1930. Y allí es donde va a empezar a construirse pues la escritura, la aventura de Cartucho.
de lo que luego habrá que hacer todo un desarrollo. Ya lo señalé y eso es importante, donde se volvió primero importante y famosa o valiosa fue en la danza. Pero estando en Cuba, sus poemas los leyó Federico García Lorca. Quedó maravillado por la claridad con la que escribía esta mujer. Una claridad que García Lorca la tenía que disfrazar por su homosexualidad. Y entonces le admira que ella, en situación de mujer emancipada, escriba poemas tan claros, tan certeros como los que leí yo al iniciar nuestra conversación. No se pierden en la lírica boba de lo que usualmente se entiende poesía de mujeres, ni se convierten en poesía imitatoria de la de los varones. Esto se lo va a apreciar también de una manera muy significativa el poeta de color negro norteamericano, Langston Hughes, un negro norteamericano que va a estar en La Habana en ese momento, siguiendo la línea de la historia del blues, porque él descubre rápidamente en Nueva Orleans que el blues llegó desde La Habana, lo que llamamos la música de blues, llegó en guitarras españolas al río Mississippi, en lo que sería la primera mitad del siglo XIX. Y Langston Hughes va a estudiar los orígenes del blues, jazz y ahora nuestro rock en La Habana, y de esa manera entra en contacto con folcloristas, estudiosos de la música, que lo pondrán en contacto con él y con Gloria Pobello. García Lorca y Langston Hughes son los primeros que dicen, aquí hay una gran escritora y hay que leerla con cuidado. ¿Qué es lo que ya estamos haciendo nosotras? Eh, en el ballet, ella empezó a brillar cuando regresa de Cuba en 1930. Va a formar parte de lo que sería la sección de música y bailes nacionales de la Secretaría de Educación Pública, el momento cultural de José Vasconcelos, y ella intervendrá de manera significativa en la estructura y funcionamiento de las misiones culturales que van a ir unificando al México actual, al México posterior a la Revolución. De inmediato, en el año de 1931, funda la primera escuela pública de danza para enseñarles danza a las niñas y a las mujeres que lo deseen de manera abierta y literalmente gratuita. Esto con el tiempo se convirtió en la Escuela Nacional de Danzas. Ella cuidó que fuera así en plural porque se enseñaban muchas formas de danzar. Ella fue directora desde 1937 hasta 1984. Al final de los 70 yo la conozco, ya pues entiendo de 70 y tantos años, y se veía justamente como la centaura del norte, era una señora villista con la que un niño afeminado como yo, un poco sentía ganas de acercarse. Ahora me da mucha tristeza no haberla tratado más. De inmediato, ya en 1931, el general sin batallas, el general ridículo, Lázaro Cárdenas, le encarga a ella la creación de una coreografía mexicana. Cárdenas era de muchas ideas y de pocas acciones. Vive todavía encerrado en la burbuja mentirosa de lo de la expropiación petrolera, que en cuanto uno lo estudia, pues Cárdenas fue un López Obrador en medio de esa historia. Pero él es el que la va a empezar a empoderar porque necesita mexicanizar a México. Y su PRI la va a convertir a Nelly Campobello en la modelo de lo mexicano que baila el jarabe tapatío. Con eso, pues, marca la forma de lo que son las misiones culturales, enseñarles a bailar a las mujeres para desde ahí adoctrinarlas para que se fueran volviendo parte del México priista. Y desde las mujeres ingresar en el orden de los varones. Y en esa forma creo que era un gran proyecto cultural de Vasconcelos,
porque buscaba modificar la vida cotidiana y no prohibir cosas o imponer cosas, sino que mediante acciones de cultura la gente fuera modificando su modo de vida. Vasconcelos, junto con Octavio Paz y creo que conmigo, creía que lo mejor era educarnos como occidentales y quitarnos lo comanche, borrarnos la torpe idea de que somos aztecas o zapotecas o huehuenches, para entender que en realidad somos mexicanos y mexicanas, y que eso tiene mucho que ver con el español y con una cultura europea o con una cultura occidental verdaderamente poderosa y libertaria, y no las vidas esclavizadas y diré aburridas de los indios mesoamericanos que siguen creyendo en nahuales y en fuerzas del cosmos que desde 1600 sabemos no existen, quemando copal, subiendo a pirámides. Eso a Cárdenas no le interesaba, a Vasconcelos tampoco, y por eso se inventó un México más cerca de la Guelaguetza que de Monte Albán. Bien, me gustaría que alguien encontrara y tener más detalles de cómo fueron las coreografías específicas de Nelly Campobello, porque hay una que se llama 30-30, un ballet 30-30, que presentó varias coreografías y me gustaría saber cómo eran, cuál era la narrativa, qué tan cerca estaban de Cartucho o qué tan cerca estaban del Águila y la Serpiente, o qué tan cerca estaban de lo que sería la nueva danza justamente folclórica norteamericana que se empezaba a convertir también en danza de vanguardia. Pero lo que sí se sabe con certeza es que Nelly Campobello fue la gran maestra de Guillermina Bravo, que Guillermina Bravo fue la gran maestra de Amalia Hernández, que Amalia Hernández fue la gran maestra de Josefina Lavalle, que Josefina Lavalle fue maestra de Dina Torregrosa de Emma Ruiz de Rosa Reina, y de esa manera, pues se construyó entre 1930 y 1970 la gran danza nacional mexicana. Sería importante e interesante ver por qué se perdió, igual que se perdió el mugralismo, como le digo yo, unos cambios importantes en el PRI y en la nación, borran las necias ideas de nacionalismo y nos vuelven más internacionalistas. Y pues ya entiendo que hoy día en una escuela primaria, no en todas las fiestas del Día de las Madres terminan bailando el jarabe tapatío y cantando las mañanitas. Ya se volvieron más de reggaetón y esas cosas y no están tan atrapados en nacionalismos burdos, a donde nos quieren regresar los morenarcos. Bien. La obra literaria de Nelly Campobello se inicia, ya dije, con ese libro de versos que el título era Yo, publicado por Francisca y en una edición de Gerardo Murillo. Eso me hace suponer, no lo he podido tampoco comprobar con detalle, que la pintura en acuarela de la portada del libro, que no fue de muchos ejemplares, la debe haber pintado el doctor Atl. Y su mirada de gran enamorado, apasionado de las mujeres y las artistas, nos deja visualizar la belleza de Nelly Campobello, pues a los 25, 28 años de edad, en su plenitud física. La poesía es muy novedosa, se desprende por completo de lo que sería el posmodernismo para entrar ya en lo que sería la escritura realista y verídica de la vanguardia de los años 20 en la literatura. Eso quiere decir que Nelly Campobello camina en la banqueta de enfrente del surrealismo, no tiene imágenes ni giros o alegorías oníricos, sino que ella trata muy en serio la vigilia y la realidad,
Una forma interesante de leer a Cartucho es ahora empezarlo a ver como sueños, que está ahí guardado, pero de principio no se podía captar. La siguiente publicación de Nelly Campobello es precisamente Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México. Es muy bello, que es un título donde solo de manera indirecta aparece Pancho Villa al decir norte, pero no habla de la división del norte ni del general Villa, sino de Cartucho, todo un personajazo. Además, Nelly Campobello pues escribió en el periódico, escribió en revistas, en el periódico entiendo donde publicó mucho tiempo fue en Últimas Noticias, en el Universal Gráfico, artículos de política, artículos de cultura, y allí artículos sobre rarezas de la cultura mexicana y sobre cosas que se podían olvidar de la cultura mexicana. Todo eso se va a ir convirtiendo poco a poco en el libro que escribe junto con su hermana Gloria, Ritmos Indígenas de México, publicado en 1940. Y ya luego, cuando se van a editar sus obras completas, ya casi completas, va a escribir Mis libros. Es un bello ensayo, reflexión sobre por qué, cómo escribió lo que escribió y de qué se trata y cómo se liga con su vida, lo cual hace que, como planteaba yo en una conversación anterior, se sienta que la obra de Nelly Campobello es un edificio muy bien construido. Considero yo más bien construido que el de William Faulkner o el de Hemingway. Ella realmente es una obra unificada y bien armada, con más calidad arquitectónica que la de James Joyce o la de Samuel Beckett, para ponerla con sus pares. De esa manera es como ya tenemos una primera visión de quién fue Nelly Campobello. Aquí otra vez guardaré unos segundos de silencio para que ustedes mediten, reflexionen, eh, piensen lo que estamos conversando y desde ahí pues sigamos platicando. No me tardo nadita.